Buenos días, esto es Directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados en la mañana de este domingo. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El ejército de Irán advierte que ha vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz, una afirmación que, sin embargo, Donald Trump ha negado. Pero la imagen satelital de esta salida del Golfo Pérsico muestra que no hay movimiento naval. Murió el senador estadounidense Lindsey Graham de una enfermedad repentina, según anunció su familia. El presidente estadounidense Donald Trump lamentó la muerte de su gran aliado. Volodymyr Zelensky también expresó sus condolencias por el fallecimiento del republicano, firme partidario del intervencionismo del Pentágono, que acababa de regresar de Ucrania. Precisamente en Ucrania renunció la primera ministra Yulia Sviridenko después de que el presidente Volodymyr Zelensky anunciara un cambio de gabinete y la reasignación de algunos funcionarios a tareas más específicas. La ex primera ministra fue quien negoció el acuerdo de tierras raras con la administración Trump. Empezamos en Medio Oriente. Como decíamos, el ejército de Irán ha advertido que vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz en represalia a los ataques estadounidenses que, a su vez, Washington defiende como una respuesta a los ataques iraníes contra buques que circulaban por este paso del Golfo sin su autorización. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de negar en una entrevista que el estrecho esté cerrado, aunque la imagen satelital muestra que no hay movimiento naval en la zona. Por tercera vez esta semana, este domingo, Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán. En una nueva ofensiva, el ejército estadounidense dijo que alcanzó alrededor de 140 objetivos, incluidos sitios de lanzamiento de misiles, drones y depósitos de municiones. Un operativo totalmente justificado para la administración Trump. Si se ataca el comercio marítimo o si los iraníes quieren actuar de manera beligerante, entonces se responderá con una fuerza abrumadora. Los ataques de Estados Unidos llegaron después de que un supuesto disparo de advertencia iraní impactara en un buque que transitaba por el estrecho de Hormuz, incendiando el barco y obligando a su tripulación a abandonarlo. El ataque ocurrió a 17 kilómetros de la costa de Omán, en una ruta que, según la República Islámica, no está autorizada. Irán respondió con nuevos ataques contra Bahrein, Omán, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, países que albergan bases estadounidenses. Teherán luego anunció que el estrecho estaría cerrado hasta nuevo aviso, lo cual es disputado por Washington, que dice que el paso marítimo sigue abierto para la navegación comercial. La autoridad del estrecho del Golfo Pérsico dijo en un comunicado que el paso por el estrecho de Hormuz no era actualmente posible debido a los recientes movimientos ilegales de las fuerzas estadounidenses en la región. El nuevo fuego cruzado en el Golfo Pérsico llega días después de que el presidente estadounidense dijera que el acuerdo de alto el fuego del 17 de junio había terminado. Cada parte ha acusado a la otra de violar los términos del memorando. Trump afirmó que las negociaciones pueden continuar a pesar de la violencia, aunque no hay conversaciones programadas actualmente. En otras noticias, en Siria tuvo lugar la sesión inaugural del Parlamento de Transición, que tiene el mandato de crear una comisión para redactar la futura constitución del país. El primer legislativo de la era post-Bashar al-Assad, con un mandato renovable de 2 años y medio, deberá también establecer un presupuesto y proponer y enmendar leyes, aunque su funcionalidad sigue bajo escrutinio por las críticas a su falta de independencia del presidente islamista de facto Ahmed al-Sharaa. En otras noticias, esta noche ha muerto el senador estadounidense Lindsey Graham a los 71 años por una enfermedad breve y repentina, según anunció su familia. Donald Trump y otros líderes mundiales despidieron públicamente este halcón republicano, firme defensor del intervencionismo del Pentágono y aliado del actual presidente. Para el análisis de su legado contamos con María Isabel Puerta. Ella es doctora en Ciencias Sociales y nos acompaña desde Orlando, desde Florida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Le pido que abordemos su legado en distintos planos, ¿no?, para organizar un poco este análisis. De entrada, le pido cuál es su lectura sobre el impacto que ha tenido Lindsey Graham en la política exterior estadounidense, porque más allá de ser un defensor del apoyo incondicional a Israel o a Ucrania, le quiero preguntar qué influencia tuvo realmente en la política. Buen día, un gusto estar con ustedes.
Es innegable el legado político de Lindsey Graham, no solamente por el hecho de haber estado casi en el Senado, nada más estuvo 24 años, pero también estuvo en la Cámara de Representantes desde 1994. Es indiscutible su rol, como bien lo dices, de halcón de la política exterior, con una impronta que va no solamente desde los asuntos exteriores, sino también en la política doméstica. Era parte del Comité de Asuntos Judiciales, de manera que su influencia en la legislación y en la formulación de política pública, tanto exterior como doméstico, creo que perdurará. Eh, y es válido hacer esa acotación, ¿no? Que hay un antes del trumpismo, de la era de Trump, y un después cuando se trata de valorar ese legado, esa herencia política del senador Graham. Así, ¿cómo cambió con Donald Trump digamos, la política que quiso impulsar en el senador Graham? ¿Y cómo explica precisamente este cambio, ¿no? En un principio muy reticente al liderazgo de Donald Trump en el Partido Republicano y luego un gran aliado? ¿Lo ve como realmente un cambio en la afinidad o como una necesidad de acercarse al poder? He tenido oportunidad de escuchar a gente que estuvo con Lindsey Graham justamente desde sus inicios en la Cámara Baja. Y ese ex legislador dijo algo que para mí es clave para comprender no solamente a Lindsey Graham, el hombre, sino la figura política de la que estamos hablando. Y es su apego no al cargo, sino al poder. Y creo que eso es lo que define a muchos políticos, no solamente a Graham. Él, recordemos que él también fue precandidato en esa elección de 2016 cuando se enfrentó en las primarias a Donald Trump, aunque se retiró antes de la primaria. Y ese comentario famoso que compartió por ese entonces Twitter y que todavía él nunca borró ese post en Twitter, que decía de una manera muy clara y que ha sido utilizado como para demostrar su cambio, y es que si eligen a Donald Trump como candidato va a ser el fin, algo así, estoy parafraseando lo que dijo sobre el fin, la destrucción del Partido Republicano. Ese fue el Lindsey Graham de antes de la era de Trump, que vio en Trump una amenaza para el Partido Conservador de los Estados Unidos, porque muy probablemente pensó que iba a ser algo distinto de lo que el Partido Republicano aspiraba, grandes logros, grandes políticas en materia no solamente doméstica, sino exterior. Y el después es ese Lindsey Graham que se convirtió en un aliado feroz del presidente Trump, que en algunos casos manifestó o expresó descontento, como por ejemplo el 6 de enero, donde dijo que no acompañaba al presidente en ese conato de insurrección, en esa rebelión. Y sin embargo, después del 6 de enero y luego con la candidatura del 2024, volvió a cerrar filas con el presidente, de manera que es un legado complejo, porque aun cuando nunca dejó de ser un conservador auténtico, no como Trump, tuvo el instinto político, el olfato político de que con Trump podían alcanzar más, no solamente por la revocatoria de Roe v. Wade, sino, por ejemplo, con la relación con Israel y lo más reciente que sería el conflicto con Irán. Él estaba muy complacido con ambos y era un halcón precisamente por su postura hacia Israel y hacia Irán. Entonces ahí vemos cómo es complicado, complejo, pero que en términos, digamos, mucho más objetivos, seguramente para el senador él había logrado más aliándose con Trump. Y muy rápidamente, sus críticos, ¿cómo lo van a recordar? Bueno, inclusive dentro del mismo Partido Republicano, hoy hemos visto gente que ha criticado
su postura hacia Trump como un rechazo a los valores conservadores. Y sin embargo, hoy he leído a muchos que han dicho, quiero hablar de Lindsey Graham pre-Trump, quiero referirme al Lindsey Graham antes de Trump. Y así es como muchos de esos críticos lo van a recordar, como alguien que fue fiel a sus principios. Mientras que para otros, pues sencillamente será un legado complicado, muy complejo, porque seguramente van a asociarlo con el presidente Trump. Ese después de Trump va a pesar mucho en esa evaluación final que le hagan desde todo punto de vista, ¿no? Como político y como halcón de la política, mucho más. Ahí va a tener la reacción es de un legado mixto. María Isabel, pues le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros su análisis aquí en France 24. Gracias a ustedes, un gusto. Hablamos precisamente de Ucrania, donde ha renunciado la primera ministra Yulia Sviridenko después de que lo pidiera públicamente Volodymyr Zelensky, que más ampliamente expresó la necesidad de hacer cambios en su gobierno para reorientar la política del país. La exjefa de gabinete asumió el cargo hace solo un año y había sido la encargada del equipo de Kiev de negociar el acuerdo que cede la explotación de las tierras ucranianas a Washington. Nos amplía nuestra corresponsal en Kiev, Emanuel Chas. Es a través de sus redes sociales que Volodymyr Zelensky habló de la necesidad de llevar a cabo esta remodelación del gobierno. El presidente ucraniano quiere una nueva estrategia política y su idea es que cada gran área de la política exterior ucraniana quede en manos de un responsable con experiencia. Entre las prioridades del presidente figura la relación con Estados Unidos en un momento en que Kiev busca obtener una licencia para fabricar en suelo ucraniano los sistemas de defensa antiaérea Patriot y también ampliar la cooperación entre ambos países en materia de defensa. Zelensky también mencionó el proyecto Freya, es un proyecto, un escudo antimisiles ucraniano respaldado por unos países europeos. El proceso de la adhesión a la Unión Europea y también las relaciones con los países vecinos. Cito también otros grandes desafíos para justificar esta remodelación, entre ellos los preparativos para el próximo invierno o el fortalecimiento de la defensa a lo largo de la línea de frente. Estos cambios se producen mientras Ucrania sigue bajo intensos ataques rusos y por su parte Kiev también continúa su campaña de ataques contra infraestructuras petroleras rusas con el objetivo de presionar a Moscú para que vuelva a la mesa de negociaciones. Vamos ahora hasta España, donde los bomberos lograron estabilizar el incendio de Almería, esto es en el sur de la península ibérica, que desde el jueves arrasó con 7.000 hectáreas y en que han muerto al menos 12 personas, la mayoría extranjeros. Por el momento, las autoridades mantienen en 8, además, la cifra oficial de desaparecidos, en el que ha sido uno de los peores incendios forestales a los que se ha enfrentado el país. Según comunicó la Moncloa, este lunes está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la zona afectada, pero ahora escuchemos a las víctimas. Siempre entendimos que existe riesgo de incendio cuando se vive en el campo. Sabemos que ha habido incendios en el pasado, pero nada tan grave como lo que estamos viviendo ahora. Por eso nos sentimos muy tristes por las personas que han perdido sus hogares y por las personas y las familias que han perdido la vida. Es una devastación total. De Europa vamos al sudeste asiático, donde al menos 51 personas han muerto en las últimas horas en Bangladesh tras varios días de lluvias monzónicas torrenciales que han causado inundaciones en toda la región. Más de 1 millón de personas permanecen aisladas este domingo, según las autoridades del país. La mayoría de los decesos están atribuidos a deslizamientos de tierra en áreas montañosas y a la crecida repentina del agua de los ríos.
En información deportiva, tras la jornada de este sábado, solo quedan 4 equipos de los 48 que participaron inicialmente en el mundial más grande de la historia del fútbol. Anoche, tras eliminar respectivamente a Suiza y a Noruega, Argentina e Inglaterra clasificaron a la semifinal y se enfrentarán este miércoles, solo un día después del encuentro entre Francia y España. Escuchemos a continuación a un seguidor de la albiceleste, la actual defensora del título. Todo difícil, para nosotros es todo difícil, pero se goza el doble, se disfruta el doble. Así que a seguirle metiendo para adelante. Esto es Argentina y tenemos el mejor de todos los tiempos. Así que vamos para adelante. Los esperamos los piratas ahora. Que vengan los piratas. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.